Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Hoy vamos a revisar de qué manera podemos traducir automáticamente nuestros subtítulos a cualquier idioma. De este modo darle una mayor accesibilidad a nuestro contenido y tener un alcance incluso global. En este tutorial les voy a enseñar maneras tanto pagas como maneras gratuitas de hacer tanto la creación de los subtítulos como la traducción de estos subtítulos. Sin más preámbulos, iniciemos. Una vez estamos en DaVinci Resolve y tenemos el proyecto listo y terminado para exportar, lo primero que vamos a hacer es crear automáticamente los subtítulos de este video. Para efectos de este video tutorial únicamente voy a subtitular 1 minuto del video y hacerlo de una manera más ágil. Teniendo en cuenta la duración de todo nuestro proyecto, cada uno de los pasos y procesos de esta subtitulación va a tomar más o menos tiempo. Para crear los subtítulos automáticamente vamos a la opción Timeline y crear subtítulos a partir del audio. Acá podemos seleccionar el idioma de origen, unos presets de subtitulación, el tamaño de los subtítulos y si hacemos una o dos líneas. En este caso lo voy a dejar por default y vamos a crear los subtítulos. Una vez DaVinci Resolve ha creado de manera automática estos subtítulos, les recomiendo en primera medida revisar que estén correctamente creados, que no tenga errores de ortografía o que quizá alguna palabra se haya reconocido de manera errónea. Una vez estos subtítulos estén listos, vamos a proceder a exportarlos. Clic derecho en la pista de subtítulos, exportar subtítulos, y les recomiendo exportarlo como SRT sin formato. Esta opción que acabamos de ver es gracias a DaVinci Resolve Studio y es una característica que únicamente está en la versión paga del software. Pero ahora vamos a revisar dos maneras más de crear estos subtítulos en el idioma nativo o de origen del video de manera automática para luego pasar a su traducción. La primera opción que vamos a revisar es a través del software gratuito llamado CapCut. Este software está disponible tanto en Windows como en Mac. Sencillamente lo descargamos y lo instalamos en nuestro sistema. Una vez hemos instalado el software, procedemos a importar el video al cual vamos a agregar los subtítulos, o incluso podríamos únicamente exportar desde DaVinci Resolve la pista de audio y a partir de esta se van a crear los subtítulos de manera automática. En este software nos remitimos a la opción de texto, subtitulación automática, seleccionamos el idioma origen, en este caso español, y vamos a crear los subtítulos. De manera automática, él va a crear una pista de subtítulos. Les recomiendo siempre revisar la ortografía y la redacción del subtítulo porque pueden encontrar errores en su creación. Una vez hayan revisado y corregido sus subtítulos, pueden exportarlos rápidamente desde ese software, desde la opción Export. Deshabilitan la opción de video y, como se dan cuenta en este caso, únicamente se va a exportar el punto .srt, que es el subtítulo que hemos creado. En este caso le voy a colocar como título Subcat, lo voy a exportar a una ubicación en mi sistema. Una vez hemos exportado ambos archivos de subtítulo, ahora tenemos un archivo de subtítulos creados en DaVinci Resolve y otros en el software CapCut. Ahora vamos a ver una tercera opción. Una vez hemos exportado el video inicial, vamos a subirlo a YouTube. Una vez hemos subido el video a YouTube, es importante dentro de las configuraciones de este video seleccionar el idioma tanto del video como de los subtítulos para que YouTube pueda subtitularlos automáticamente. En este caso he seleccionado en ambos el idioma español, y una vez he seleccionado el idioma, YouTube va a generar unos subtítulos de manera automática. También es importante corregir la ortografía y redacción de estos subtítulos. Podemos también utilizar la opción editar como texto para revisar rápidamente el subtítulo y verificar que no hayan palabras erróneas. Una vez tenemos estos subtítulos automáticos creados por YouTube, nos vamos a la opción subtítulos y en esta vamos a seleccionar estos subtítulos y le vamos a dar en la opción descargar. De los tres formatos disponibles, nuevamente vamos a utilizar el SRT y este archivo lo voy a nombrar como YouTube Subs. Una vez hemos hecho estos procesos, contamos en este momento con 3 archivos de subtítulos generados automáticamente en DaVinci Resolve, en CapCut y en YouTube. Estos subtítulos se encuentran actualmente en el idioma original. Vamos a pasar a traducirlos. Y antes de continuar te voy a pedir una sola cosa. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades que publicaré semana a semana. La primera de las opciones que vamos a utilizar para traducirlos rápidamente es a través del software Subtitle Edit. Este software está disponible para Windows actualmente. Podemos descargarlo desde la página nixe.dk. Vamos a la opción de descargar y en el momento en el cual le demos en descargar nos va a llevar a su página en GitHub e instalarlo en nuestro sistema operativo. Una vez hemos instalado Subtitle Edit en nuestro sistema, basta con abrir uno de los subtítulos, automáticamente lo tendremos en el software y en este vamos a la opción autotraducción y
autotraducción. En este caso selecciono el servicio con el cual quiero traducir, en este caso con Google Translate, desde español a inglés, y le doy la opción traducir. En este caso Subtitle tiene una opción adicional para configurar una API y poder hacer una traducción de elementos muchísimo más grande, pero para un archivo o un video sencillo podemos utilizar la opción gratuita. Entonces en este caso, en cuestión de segundos he traducido este subtítulo de español a inglés. Vamos a darle en esta opción OK y luego le vamos a dar en File, guardar como, y en este caso inmediatamente él utiliza el nombre original que tenía el archivo y ha agregado un en, haciendo alusión a que se ha traducido a inglés. Vamos a traducirlo a un idioma más. Por ejemplo, en este caso voy a usar la autotraducción y lo vamos a llevar, por ejemplo, a alemán. Utilizamos la opción de traducir y una vez está traducido utilizamos OK, guardar como, y en este momento ya está en Dutch, o sea en alemán. Guardar. Tenemos este subtítulo en inglés y en alemán. Ahora vamos a revisar la segunda opción. Esta opción es útil para cualquier sistema operativo, ya que lo vamos a hacer online y es a través de la inteligencia artificial ChatGPT. Para poder utilizar la traducción de ChatGPT debemos realizar una entrada en texto. Entonces en este caso vamos a seleccionar el subtítulo y vamos a abrirlo con la aplicación de procesamiento de texto básica de nuestro sistema operativo, en este caso bloc de notas. Pueden usar lo mismo para sistemas operativos Linux o Mac OS. Como se dan cuenta, el SRT es un texto, entonces vamos a copiar todo el texto y vamos a ChatGPT. Vamos a agregar una instrucción sencilla, que es la siguiente: por favor, traduce SRT a idioma inglés. Una vez hemos colocado la instrucción básica, vamos a incluir nuestro SRT y iniciamos la traducción. Inmediatamente ChatGPT empieza a traducir este SRT manteniendo el formato, que es lo más importante. Una vez ChatGPT ha finalizado la traducción de nuestro SRT, volvemos a nuestro bloc de notas y vamos a crear uno nuevo. Pegamos acá nuestro SRT que ha sido traducido y lo guardamos en nuestro sistema. En este caso es importante seleccionar que sean todos los archivos, que la extensión no sea TXT sino SRT, y lo vamos a renombrar. En este caso voy a colocarle cap.sub.en y los guardo. Como podemos observar, tenemos un nuevo SRT que hemos traducido a partir de ChatGPT. Vamos a ver una opción sencilla y es utilizar otro servicio de traducción. En este caso vamos a usar DeepL. Misma situación, abrimos nuestro SRT, bloc de notas, copiamos todo el texto y lo llevamos a traducción. Directamente este traductor ha mantenido el formato. Tenemos acá nuestra traducción en inglés, vamos a copiarla y en un nuevo bloc de notas la pegamos y guardamos este archivo. Nuevamente tenemos cuidado de que sea un subtítulo, un SRT, y en este caso vamos a utilizar youtube.srt, pero vamos a colocarle acá que está en inglés y lo guardamos. Como han podido ver, hemos creado automáticamente subtítulos de 3 maneras y hemos traducido estos subtítulos a otros idiomas también de 3 maneras. Ahora basta con ir a DaVinci Resolve y arrastrar nuestro archivo de subtítulos. Por ejemplo, en este caso voy a llevar nuestro subtítulo que está en alemán y lo voy a renombrar alemán. Dependiendo de lo que tenemos es español, y adicionalmente también voy a llevar uno que está en inglés, entonces vamos a agregarlo acá. Y ahora, como pueden evidenciarlo, tenemos nuestro subtítulo que hemos creado inicialmente en español. Ahora podemos ver nuestro subtítulo en alemán y por último nuestro subtítulo en inglés. La opción de ChatGPT es de mis preferidas, ya que esta tiene en cuenta todo el contexto de este subtítulo y hace una traducción muchísimo más acertada. La música que utilizo en mis videos es de Artlist. Y quiero que sepas que tengo actualmente un regalo especial para aquellos que se suscriban a través de mi enlace de afiliado. Las 10 primeras personas que se suscriban, así sea tan solo un mes, recibirán 4 horas de masterclass en vivo conmigo a través de Zoom, en la cual podremos despejar cualquier duda que tengas, cualquier cosa que quieras aprender en DaVinci Resolve la podremos abordar. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, por favor mira este video y suscríbete al canal. Mira este video y suscríbete al canal. Chao.